En un instante el mundo de Sofía se derrumbó. La caja fuerte, su refugio secreto, estaba abierta de par en par, con los libros desparramados como si un huracán hubiera irrumpido en su habitación. Sobre la cama, una cruz de madera tosca, tallada a mano, parecía gritarle un mensaje que le heló la sangre. Sofía, de 25 años, había pasado años escondiendo su verdad en un pequeño pueblo de Extremadura, España, donde las tradiciones pesaban más que los sueños. Su madre, Carmen, era la guardiana de esas tradiciones, una mujer de 50 años, devota, con manos callosas de trabajar en el campo y un corazón endurecido por la fe. Sofía siempre supo que su amor por Hyeon, una estudiante coreana de intercambio que llegó al pueblo hace 2 años, era un secreto que debía proteger a toda costa. Pero ahora, esa cruz sobre su cama era una advertencia, una sentencia. Hyeon, de 24 años, había traído consigo al pueblo un aire de libertad que Sofía nunca había sentido. Con su cabello negro liso, sus ojos que brillaban con curiosidad, y una sonrisa que desafiaba las miradas desconfiadas de los vecinos, Hyeon era todo lo que Sofía deseaba ser, valiente, auténtica. Se conocieron en la biblioteca municipal, entre estanterías polvorientas, cuando Hyeon pidió ayuda para traducir un poema de Lorca. Desde entonces sus encuentros a escondidas en el bosque en la plaza desierta al amanecer, se convirtieron en el único lugar donde Sofía podía respirar. Pero el pueblo no era ciego. Los rumores corrían como el viento entre los olivos. Esa extranjera, decían, está cambiando a Sofía. Y Carmen, con su instinto de madre y su fervor religioso, comenzó a sospechar. Sofía, aterrorizada, guardó sus libros sobre identidad y amor diverso en una caja fuerte que compró con sus ahorros de camarera. Cada noche los leía a escondidas, como si fueran cartas de amor prohibidas. Eran su refugio, su forma de entenderse a sí misma. Pero ahora la caja estaba vacía, y la cruz en su cama era la prueba de que Carmen había cruzado una línea. Sofía se quedó paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a romperle las costillas. Hyeon, que estaba a su lado, tomó su mano con firmeza. «No estás sola», susurró, su voz temblando pero decidida. Sofía la miró buscando en sus ojos la fuerza que sentía que le faltaba. Pero en su interior, una tormenta de preguntas la desgarraba. ¿Cómo supo su madre? ¿Qué significaba esa cruz? ¿Era una amenaza, un intento de salvarla, o ambas cosas? El pueblo de Almendralejo, con sus calles empedradas y sus casas blancas, parecía cerrarse sobre ellas como una jaula. Sofía sabía que no podía quedarse quieta. Si Carmen había encontrado los libros, pronto vendrían las preguntas, las acusaciones, quizás algo peor. Pero huir no era tan simple. Hyeon debía regresar a Corea en un mes, y Sofía no tenía dinero ni un plan. Solo tenía su amor por Hyeon y una caja fuerte que ya no protegía nada. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Sofía y Hyeon se sentaron en el suelo de la habitación, rodeadas de los libros esparcidos. Cada portada, cada página, era un pedazo de su alma que ahora estaba expuesta. «No podemos quedarnos aquí», dijo Hyeon, su voz baja pero firme. «Si tu madre sabe, otros también lo sabrán pronto». Sofía asintió aunque el miedo la paralizaba. Sabía que enfrentarse a su madre significaría enfrentarse a todo el pueblo, a su pasado, a la vida que siempre había conocido. Decidieron que al amanecer hablarían con Carmen. No había otra salida. Pero mientras planeaban, un ruido en la puerta las hizo saltar. Era Carmen, de pie en el umbral, con los ojos rojos y una Biblia en la mano. «Sofía», dijo, su voz quebrada pero llena de una furia contenida, «¿qué has hecho con tu alma?». La tensión en la habitación era insoportable. Carmen no miraba a Hyeon, como si su presencia fuera un insulto. Sofía, con la garganta seca, intentó hablar, pero las palabras se le atoraron. Hyeon, sin soltar su mano, dio un paso adelante. «Señora Carmen, no queremos hacerle daño. Solo queremos ser felices». La mirada de Carmen se endureció.
Felices, repitió como si la palabra fuera veneno. Esto no es felicidad, es un pecado. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Nunca había visto a su madre así, tan herida y tan implacable al mismo tiempo. Pero algo en su interior se encendió. Por primera vez sintió que no podía seguir escondiéndose. Mamá, dijo con la voz temblorosa pero clara, te equivocas. Esto es amor. Carmen dejó caer la Biblia al suelo, y el sonido resonó como un disparo en la noche. El resto de la noche fue un torbellino de gritos, lágrimas y acusaciones. Carmen habló de la vergüenza que Sofía traería a la familia, de cómo el pueblo la juzgaría, de cómo Dios la castigaría. Hyeon intentó calmarla, pero cada palabra suya parecía avivar más el fuego. Finalmente Carmen salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio pesado. Sofía se derrumbó en los brazos de Hyeon, sollozando. No sé qué hacer, susurró. Hyeon la abrazó con fuerza. Lo resolveremos juntas. Te lo prometo. Al amanecer, el pueblo despertó como si nada hubiera pasado. Pero para Sofía y Hyeon, todo había cambiado. Decidieron que no podían quedarse en Almendralejo. No era solo por Carmen, sino por la presión del pueblo, por las miradas que ya empezaban a seguirlas. Pero antes de irse, Sofía quería recuperar algo, su dignidad. Quería enfrentarse a su madre no con ira, sino con la verdad de quién era. Mientras el sol comenzaba a iluminar las colinas, Sofía escribió una carta para Carmen. En ella volcó todo lo que nunca había dicho, su amor por Hyeon, su lucha por aceptarse, su deseo de ser libre. No sabía si su madre la leería, pero necesitaba intentarlo. Hyeon, mientras tanto, buscó información sobre un lugar donde pudieran empezar de nuevo. Madrid, quizás, o incluso Seúl, si lograban encontrar la forma. Pero cada paso hacia la libertad parecía estar lleno de obstáculos. Esa mañana, mientras Sofía terminaba la carta, alguien tocó la puerta. Era don Manuel, el sacerdote del pueblo, un hombre mayor con una expresión severa. Tu madre me pidió que viniera, dijo, sosteniendo la misma cruz de madera que habían encontrado en la cama. Sofía sintió que el mundo se detenía. ¿Hasta dónde llegaría el juicio de su madre? ¿Y qué significaba esa cruz en manos del sacerdote? Sofía se quedó inmóvil, con la carta a medio escribir en la mano. Don Manuel, con su sotana negra y la cruz en alto, parecía una figura sacada de un sueño oscuro. Hyeon a su lado apretó su mano con más fuerza, como si quisiera anclarla a la realidad. ¿Qué quieres, padre?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Don Manuel no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en los libros esparcidos, en las portadas que gritaban colores y verdades que él no quería entender. Tu madre está preocupada por ti, Sofía. Dice que has perdido el camino. Su tono era calmado, pero había una advertencia implícita en cada palabra. Hyeon dio un paso adelante, su postura desafiante. Con todo respeto, padre, Sofía no ha perdido nada. Solo está siendo quien es. Don Manuel la miró por primera vez, y en su rostro se dibujó una mezcla de desprecio y lástima. Tú no eres de aquí, niña. No entiendes nuestras costumbres. Hyeon no retrocedió. Entiendo el amor. Y eso es suficiente. Sofía sintió un nudo en el estómago. Quería gritar, defenderse, pero las palabras se le escapaban. En su lugar, tomó la cruz de las manos de don Manuel. Esto no me asusta, dijo, sorprendiéndose de su propia valentía. No voy a cambiar quien soy por miedo. El sacerdote frunció el ceño, pero no respondió. En cambio, dio media vuelta y salió, dejando tras de sí un silencio que pesaba como plomo. Cuando estuvieron solas, Sofía dejó caer la cruz al suelo y se desplomó en una silla. Hyeon se arrodilló frente a ella, tomando su rostro entre sus manos.
Eres más fuerte de lo que crees, le dijo, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y dolor. Sofía quiso creerle, pero el peso de lo que estaba por venir la aplastaba. Si el sacerdote sabía, pronto todo el pueblo lo sabría. Y en un lugar como Almendralejo, eso podía ser una sentencia. Decidieron que no podían esperar más. Tenían que actuar rápido. Hyeon sugirió hablar con una amiga suya en Madrid, una activista llamada Elena que trabajaba con una organización LGBT. Ella puede ayudarnos a encontrar un lugar seguro, dijo Hyeon. Sofía asintió, aunque la idea de dejar atrás todo lo que conocía la aterrorizaba. Pero quedarse significaba enfrentarse a un pueblo que no las aceptaría, y a una madre que parecía dispuesta a todo para salvarla. Mientras empacaban lo esencial, unos pocos libros, ropa, y la carta que Sofía aún no había terminado, un mensaje llegó al teléfono de Hyeon. Era de su hermano mayor, Mino, que vivía en Seúl. Si necesitas un lugar, ven a casa, decía. Aquí nadie te juzgará. Hyeon leyó el mensaje en voz alta, y por un momento, Sofía sintió una chispa de esperanza. Pero también sabía que irse a Corea significaría dejar atrás a su madre, su hogar, su identidad. ¿Estaba lista para eso? Esa tarde, mientras el sol caía sobre los tejados del pueblo, Sofía y Hyeon caminaron hasta el olivar donde solían esconderse. Era su lugar seguro, donde podían hablar sin miedo a ser escuchadas. Allí, bajo las ramas retorcidas, Sofía terminó la carta para Carmen. No quiero que me odies, mamá, escribió. Solo quiero que me entiendas. Hyeon es mi hogar, y no puedo renunciar a ella. Cuando terminó, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero también sentía una extraña liberación. Por primera vez, estaba diciendo la verdad, aunque no sabía si alguien la escucharía. De regreso a casa, encontraron la puerta entreabierta. Dentro, Carmen estaba sentada en la cocina, con la cruz en la mesa frente a ella. No levantó la vista cuando entraron. Sofía, dijo, su voz apenas audible, si sigues por este camino, no serás bienvenida aquí. Las palabras cortaron como un cuchillo. Sofía quiso responder, pero Hyeon la detuvo. No digas nada ahora, susurró. Démosle tiempo. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Sofía y Hyeon tomaron una decisión: irían a Madrid. Elena, la amiga de Hyeon, les había ofrecido un lugar donde quedarse temporalmente. No era mucho, pero era un comienzo. Mientras empacaban en silencio, Sofía no podía dejar de mirar la cruz en la mesa de la cocina. Era como si su madre hubiera dejado una parte de su alma allí, un recordatorio de lo que estaba perdiendo. Al amanecer, subieron a un autobús rumbo a la capital. El paisaje de Extremadura se desdibujaba por la ventana, y Sofía sintió que dejaba atrás no solo un lugar, sino una versión de sí misma que nunca volvería. Hyeon, a su lado, le apretó la mano. Vamos a estar bien, dijo. Sofía quiso creerle, pero en su corazón sabía que el camino apenas comenzaba. En Madrid, Elena las recibió con una sonrisa cálida y un apartamento pequeño pero acogedor en el barrio de Chueca. Era un mundo nuevo, lleno de colores, voces y libertad, pero también de incertidumbre. Elena les habló de la comunidad LGBT en la ciudad, de las luchas y las victorias, de las personas que, como ellas, habían tenido que dejar atrás sus hogares para encontrar un lugar donde ser. Pero incluso en ese ambiente de apertura, Sofía no podía dejar de pensar en Carmen, en la cruz, en el pueblo que aún la juzgaba desde la distancia. Madrid era un torbellino de vida, un contraste abrumador con la quietud de Almendralejo. Las calles de Chueca estaban llenas de banderas arcoíris, risas y parejas que caminaban de la mano sin miedo. Para Hyeon, era como un sueño, para Sofía un desafío. Cada día se sentía más libre, pero también más lejos de la persona que había sido. Elena, de 30 años, era una fuerza de la naturaleza. Con su cabello corto teñido de azul y una energía que llenaba cualquier habitación, las guió por este nuevo mundo.
Les presentó a otras personas de la comunidad, organizó reuniones en su apartamento y les ayudó a buscar trabajo. Hyeon, con su inglés fluido y su experiencia en traducción, encontró un empleo temporal en una editorial pequeña. Sofía, sin embargo, luchaba por encontrar su lugar. Había dejado de ser la camarera tímida del pueblo, pero aún no sabía quién era en esta ciudad ruidosa. Una noche, mientras compartían una cena en el apartamento de Elena, Sofía recibió un mensaje de su prima Lucía, la única persona en Almendralejo con quien había mantenido contacto. Tu madre está enferma, decía. No quiere que lo sepas, pero creo que deberías volver. El corazón de Sofía se detuvo. Había intentado ignorar el dolor de dejar a Carmen atrás, pero la idea de perderla sin despedirse era insoportable. Hyeon notó la palidez en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó, tomando su mano. Sofía le mostró el mensaje y por un momento, ninguna de las dos supo qué decir. Volver a Almendralejo significaba enfrentarse a todo lo que habían dejado atrás, el juicio, la cruz, la madre que había elegido la fe sobre su hija. Pero no volver significaba vivir con el arrepentimiento. Elena, que había escuchado en silencio, habló con calma. A veces enfrentarte a tu pasado es la única forma de seguir adelante. Pero no tienes que hacerlo sola. Sus palabras resonaron en Sofía, que pasó la noche en vela, debatiéndose entre el miedo y el deber. A la mañana siguiente decidieron volver. Hyeon insistió en acompañarla, aunque sabía que el pueblo no sería amable con ella. No te dejaré enfrentarlo sola, dijo, y Sofía sintió que su amor por ella crecía aún más. Empacaron una maleta pequeña y tomaron el primer autobús hacia Extremadura. Durante el viaje Sofía no podía dejar de pensar en la carta que había dejado para Carmen. ¿La habría leído? ¿Habría entendido algo? Cuando llegaron a Almendralejo, el pueblo parecía más pequeño, más opresivo. Las miradas de los vecinos la siguieron desde el momento en que bajaron del autobús. Sofía respiró hondo y caminó hacia la casa de su madre, con Hyeon a su lado. La puerta estaba abierta, como si Carmen las estuviera esperando. Dentro encontraron a Carmen en la sala, más frágil de lo que Sofía recordaba. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban mientras sostenía una taza de té. Al ver a Sofía, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Hyeon se quedó en la entrada, dándoles espacio. Mamá, comenzó Sofía, su voz quebrándose, no quería que termináramos así. Carmen levantó la vista, y por un momento Sofía pensó que vería la misma furia de aquella noche. Pero en su lugar había algo nuevo, dolor, pero también una chispa de arrepentimiento. Leí tu carta, dijo finalmente. No lo entiendo, Sofía. Pero no quiero perderte. Las palabras eran un comienzo, aunque no una reconciliación completa. Sofía sintió un peso levantarse de sus hombros, aunque sabía que el camino hacia la aceptación sería largo. Pasaron el día hablando, algo que no habían hecho en años. Carmen confesó que la cruz no era una amenaza, sino un intento desesperado de proteger a Sofía de lo que ella creía que era un error. No sabía cómo llegar a ti, admitió con lágrimas en los ojos. Sofía por primera vez vio a su madre no como un obstáculo, sino como una mujer atrapada por sus propias creencias. Hyeon, desde la distancia, observaba en silencio, dando a Sofía el espacio que necesitaba. Pero cuando Carmen finalmente la miró, algo cambió. «Tú la haces feliz, ¿verdad?», preguntó, su voz apenas audible. Hyeon asintió con una mezcla de respeto y firmeza. «Más que nada en el mundo». Carmen no respondió, pero por primera vez no apartó la mirada. Esa noche Sofía y Hyeon durmieron en la casa de Lucía, quien las recibió con los brazos abiertos. Mientras el pueblo dormía, hablaron sobre el futuro. Sofía sabía que no podía quedarse en Almendralejo, pero ahora sentía que podía volver de vez en cuando, que había una posibilidad de sanar la herida con su madre.
Hyeon, por su parte, soñaba con llevar a Sofía a Corea, a un lugar donde pudieran construir una vida juntas sin miedo. De vuelta en Madrid, Sofía y Hyeon comenzaron a construir una vida juntas. El apartamento de Elena se convirtió en su hogar temporal, y aunque el espacio era pequeño, estaba lleno de esperanza. Sofía encontró trabajo en una librería en Lavapiés, un barrio vibrante donde nadie parecía juzgarlas. Hyeon, mientras tanto, seguía traduciendo textos, pero también comenzó a dar clases de coreano en un centro cultural, compartiendo su idioma y su historia con otros. Sin embargo, la sombra de Almendralejo seguía sobre ellas. Sofía recibía mensajes esporádicos de Lucía, quien le contaba que Carmen estaba yendo a terapia, algo inaudito para una mujer de su generación en el pueblo. «Quiere entenderte», decía Lucía. No es fácil para ella, pero lo está intentando. Cada mensaje era un recordatorio de que el amor, incluso el más complicado, podía abrir puertas que parecían cerradas. Una tarde, mientras caminaban por el Parque del Retiro, Hyeon le propuso a Sofía una idea que la tomó por sorpresa: ¿y si vamos a Seúl? Mi hermano dice que podemos quedarnos con él hasta que encontremos nuestro propio lugar. Sofía se quedó en silencio, mirando los árboles que se mecían con el viento. Corea era un mundo desconocido, un salto al vacío. Pero también era una oportunidad para empezar de cero, lejos de las miradas y los prejuicios. ¿Y mi madre?, preguntó Sofía con el corazón dividido. Hyeon sonrió suavemente. Ella siempre será tu madre. Pero tú también mereces vivir tu vida. Las palabras resonaron en Sofía, que por primera vez sintió que podía elegir su propio camino sin traicionar a nadie. Decidieron planear el viaje para el verano, cuando Hyeon terminara su contrato con la editorial. Mientras tanto, se sumergieron en la vida de Madrid. Asistían a eventos de la comunidad LGBT, donde Sofía conoció a personas que, como ella, habían luchado por ser aceptadas. Cada historia, cada abrazo, le daba fuerza. Pero también había momentos de duda. Una noche, mientras miraba una foto de su madre en su teléfono, Sofía sintió una punzada de culpa. ¿Estaba abandonando a Carmen al elegir a Hyeon? Esa misma noche, recibió una llamada inesperada. Era Carmen. Sofía, dijo su voz temblorosa pero firme, quiero verte. Quiero hablar. Sofía no podía creerlo. Acordaron encontrarse en Madrid, en un café tranquilo cerca de la Plaza Mayor. Cuando llegó el día, Sofía estaba tan nerviosa que apenas podía sostener la taza de café. Hyeon, siempre a su lado, le dio un beso en la frente antes de dejarlas solas. Carmen llegó con un vestido sencillo y una expresión que Sofía no pudo descifrar. He estado pensando mucho, comenzó Carmen, mirando sus manos. No entiendo todo lo que eres, Sofía. Pero sé que eres mi hija, y eso es lo primero. Sofía sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. No era una aceptación total, pero era un paso. Por primera vez sintió que su madre la veía, no como un problema, sino como una persona. Hablaron durante horas compartiendo recuerdos, miedos y esperanzas. Carmen confesó que había ido a la iglesia menos desde que Sofía se fue, que había comenzado a cuestionar cosas que antes daba por sentadas. No sé si alguna vez entenderé lo tuyo con Hyeon, dijo, pero quiero intentarlo. Sofía tomó su mano, y en ese gesto sintió que una parte de su corazón sanaba. Cuando Carmen se fue, Sofía llamó a Hyeon, que la esperaba en un parque cercano. Creo que mi madre va a estar bien, dijo con una sonrisa que no había sentido en meses. Hyeon la abrazó y bajo la luz de las farolas, prometieron que sin importar a dónde las llevara la vida, lo enfrentarían juntas. El verano llegó con una promesa de cambio. Sofía y Hyeon compraron boletos a Seúl, un paso que aún parecía un sueño lejano. Mientras empacaban, Sofía no podía dejar de mirar los libros que una vez guardó en la caja fuerte. Ahora estaban en una estantería en el apartamento de Elena,
a la vista de todos, como un símbolo de su libertad. Antes de partir, decidieron pasar una última semana en Almendralejo. No era solo para despedirse, sino para cerrar un capítulo. Sofía quería que Carmen conociera a Hyeon, no como una amenaza, sino como la persona que amaba. Hyeon, aunque nerviosa, estuvo de acuerdo. Si vamos a construir una vida juntas, quiero que tu madre sea parte de ella, aunque sea un poco, dijo. El regreso al pueblo fue diferente esta vez. Las miradas seguían allí, pero Sofía caminaba con la cabeza en alto con Hyeon a su lado. Cuando llegaron a la casa de Carmen, la encontraron en el patio, regando sus flores. Al verlas, Carmen dejó la regadera y se acercó lentamente. No pensé que volverías tan pronto, dijo con una sonrisa tímida. Pasaron la tarde juntas, algo que Sofía nunca imaginó posible. Carmen hizo preguntas, algunas torpes, otras dolorosas, pero todas sinceras. Hyeon respondió con paciencia, contándole sobre su vida en Corea, sobre su familia, sobre lo que Sofía significaba para ella. Carmen escuchaba, a veces en silencio, a veces con un asentimiento. No era perfecto, pero era real. El último día en Almendralejo, Carmen le dio a Sofía un regalo inesperado, un pequeño cuaderno donde había escrito sus pensamientos desde que leyó la carta. No sé si lo hice bien, dijo Carmen, pero quería que supieras que estoy tratando. Sofía abrazó a su madre, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía que elegir entre su amor por Hyeon y su amor por su familia. El viaje a Seúl fue largo pero lleno de emoción. Cuando llegaron, Mino, el hermano de Hyeon, las recibió con una sonrisa cálida y un abrazo. Su apartamento en Gangnam era pequeño pero acogedor, y por primera vez, Sofía sintió que podía respirar sin miedo. Seúl era vibrante, caótico y lleno de posibilidades. Pero también era un desafío. Sofía no hablaba coreano, y la barrera del idioma la hacía sentir fuera de lugar. Hyeon, sin embargo, estaba en su elemento. La llevó a mercados bulliciosos, templos tranquilos y cafés escondidos. Cada día Sofía aprendía algo nuevo, una palabra, una tradición, una forma de ver el mundo. Pero también había momentos de soledad. Extrañaba a Carmen, a Lucía, incluso el olor de los olivos de Almendralejo. Una noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde la ventana, confesó sus miedos a Hyeon. ¿Y si no encajo aquí?, preguntó. Hyeon la abrazó. No tienes que encajar. Solo tienes que ser tú. Y yo estaré contigo siempre. Sus palabras eran simples, pero para Sofía, eran todo. Decidió inscribirse en clases de coreano y buscar trabajo en una librería internacional. No sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. En Seúl, los días se convirtieron en meses. Sofía comenzó a encontrar su lugar poco a poco. El trabajo en la librería le dio un propósito, y las clases de coreano la acercaron a la cultura que ahora era parte de su vida. Pero lo que más la sostenía era Hyeon, cuya risa y fortaleza eran un ancla en los momentos de duda. Una tarde, mientras caminaban por el río An, recibieron una videollamada de Carmen. Había aprendido a usar el teléfono para algo más que mensajes de texto, un pequeño milagro en sí mismo. Quería ver cómo están, dijo con una sonrisa que Sofía no había visto en años. Les mostró el patio, las flores, incluso la cruz, que ahora estaba colgada en la pared como un recordatorio, no de juicio, sino de cambio. Cuando quieran volver, aquí estaré, dijo Carmen antes de despedirse. Sofía y Hyeon comenzaron a soñar con un futuro más grande. Hablaron de abrir una librería propia, un lugar donde los libros como los que Sofía había escondido pudieran estar a la vista, inspirando a otros. Era un sueño ambicioso, pero en Seúl, todo parecía posible. Sin embargo, no todo era perfecto. La familia de Hyeon, aunque más abierta que la de Sofía, tenía sus propias expectativas. Mi no las apoyaba, pero los padres de Hyeon,
que vivían en Busan, aún no sabían toda la verdad sobre su relación. Hyeon quería contárselo, pero temía su reacción. No quiero perderlos, confesó una noche con los ojos llenos de lágrimas. Sofía, que ahora entendía lo que era enfrentarse a una familia, tomó su mano. Lo haremos juntas como siempre, dijo. Decidieron viajar a Busan para hablar con los padres de Hyeon. Era un riesgo pero también una oportunidad para construir un puente como lo habían hecho con Carmen. El encuentro en Busan fue tenso. Los padres de Hyeon, un matrimonio tradicional de clase trabajadora, no entendían por qué su hija había elegido una vida tan diferente. Pero Sofía, con su coreano aún torpe, habló desde el corazón. Hyeon me salvó, dijo. Y yo quiero hacerla feliz, todos los días. Sus palabras, aunque simples, tocaron algo en la madre de Hyeon, que al final del día las abrazó con lágrimas en los ojos. De vuelta en Seúl, Sofía y Hyeon sintieron que habían ganado una batalla, pero no la guerra. La aceptación total era un proceso lento, pero cada paso las acercaba más a la vida que querían. Comenzaron a planear la librería con más seriedad, buscando inversores y un local en un barrio vibrante. Elena, desde Madrid, las ayudaba con contactos y consejos, convirtiéndose en una aliada a la distancia. Un año después, la librería Arcoíris Abierto abrió sus puertas en el corazón de Itaewon, un barrio de Seúl conocido por su diversidad. Era pequeña pero estaba llena de vida, estanterías repletas de libros sobre amor, identidad y libertad, paredes decoradas con arte local, y un rincón donde se organizaban charlas y talleres. Sofía y Hyeon habían vertido su corazón en cada detalle, y el día de la inauguración, cuando vieron a la gente entrar con curiosidad y sonrisas, supieron que habían creado algo especial. Carmen llegó desde España para la apertura, un viaje que Sofía nunca imaginó posible. Ver a su madre caminar entre los libros, tocar las portadas que una vez había temido, fue un momento que Sofía guardaría para siempre. Estoy orgullosa de ti, dijo Carmen con la voz entrecortada. No eran palabras que Sofía esperaba escuchar, pero las atesoró como un regalo. Los padres de Hyeon también estuvieron allí, aún aprendiendo a aceptar, pero presentes. Mino, Elena, y amigos de Madrid y Seúl llenaron el espacio con risas y apoyo. La librería no era solo un negocio, era un refugio, un lugar donde personas como Sofía y Hyeon podían sentirse vistas y amadas. Esa noche, mientras cerraban las puertas, Sofía y Hyeon se sentaron en el suelo de la librería, rodeadas de libros que ya no necesitaban esconder. ¿Recuerdas la caja fuerte?, preguntó Sofía, con una sonrisa. Hyeon rió. ¿Y la cruz? ¿Cómo olvidarla? Se miraron, y en ese momento supieron que habían transformado el dolor en algo hermoso. La vida no era perfecta. Había días de lucha, de miradas que aún juzgaban, de preguntas sin respuesta. Pero también había amor, comunidad y la certeza de que, juntas, podían enfrentar cualquier cosa. La cruz, que una vez fue un símbolo de miedo, ahora era un recordatorio de cuánto habían crecido. Y los libros, que una vez estuvieron encerrados, ahora estaban abiertos al mundo, contando historias que inspiraban a otros a ser libres.